The Wild Project. Tenemos a Ucrania, un país, por lo que tú dices, súper complejo a todos los niveles, económico, incluso religioso, social. Se habla de que la partida de ajedrez ya ha empezado, ya están en pleno movimiento. Se ha hablado por parte de Joe Biden, y lo ha dicho muy claro, que el 16, que es hoy, iba a haber una invasión por parte de Rusia. Cuando se habla de invasión, ¿a qué se está refiriendo? ¿A una invasión total del país? ¿Una invasión de la zona del Donbass? ¿Exactamente a qué se refiere? ¿Y crees que va a haber una invasión? Mira, cuando hablaba en los últimos días, porque claro, recuerda que hace 10 días Biden decía, hombre, si es una invasión pequeñita, no pasa nada, ¿no? Refiriéndose precisamente a la zona del Donbass, que como decimos ya, de facto ya pertenece a Rusia. Cuando nos habla de esta invasión, está hablando de una invasión generalizada de todo el país, lo cual es una locura total, porque ahí sí que Rusia se pondría a todo el mundo en contra, ¿no? Claro, y además es que nos han llegado a dar incluso la hora. Fíjate que primero hoy era a la 1 de la mañana, luego a las 9 de la mañana, luego a las 3 de la tarde, y la invasión no ha comenzado. Es más, nos llegaban a decir cómo iba a lanzar una oleada de misiles para destrozar Kiev, de ahí empezarían las oleadas de las divisiones acorazadas y mecanizadas, y de momento tampoco ha pasado nada, ¿no? Claro, aquí lo primero que tenemos que pensar, Jordi, es que estamos en las primeras fases de cualquier conflicto, que ojalá no vaya más, que son la guerra informativa, la guerra de la narrativa. ¿De qué estamos hablando? De esa desinformación, de la manipulación mediática, de la propaganda, que juegan todos a ese juego. Porque ahora mismo tampoco sabemos muy bien lo que está haciendo Rusia, si se está replegando, si simplemente está moviendo un poco las fichas, tampoco lo sabemos muy bien. Pero es cierto que Estados Unidos también nos está desinformando constantemente. Lleva desde diciembre avisándonos de lo que iba a hacer Rusia, que no ha terminado de hacer. Ya en diciembre, y podemos ir a la hemeroteca, nos decía que iba a haber un golpe de Estado en Kiev para deponer al gobierno actual y poner a un gobierno favorable a Rusia. Luego iba a empezar la invasión seguro, a principios de enero, luego a finales de enero. A principios de este mes de febrero nos decía que ya había captado Estados Unidos, la inteligencia estadounidense, un vídeo que tenía Rusia preparado para justificar la invasión, diciendo que había habido una agresión por parte de las tropas ucranianas. Es decir, que no nos podemos fiar nada de ninguno, porque todos están en este juego. Y yo cuando veo muchas de ciertas afirmaciones digo, pero no os dais cuenta que nos engañan a todos. ¿Sabes lo que pasa, Jordi? Yo tengo una ventaja, entre comillas, porque a mí también me engañan, porque ya ves que ya no sé ni qué creer ni a quién creer. Pero claro, yo tengo una pequeña ventaja, es que yo he trabajado desde dentro en todo esto y sé cómo se hace, ¿sabes? Tengo esa pequeña ventaja, que no solamente lo he leído en los libros. Con lo cual es que no te puedes fiar absolutamente de nadie. Además, fíjate, en el libro anterior, que se domina el dominio mental, tengo una parte dedicada solamente a la guerra mental. Cómo se realizan hoy en día todas estas operaciones que se llaman psicológicas, la denominación más moderna son operaciones de influencia, porque al final se trata de convencernos a los ciudadanos de la bondad o de la maldad de ciertos personajes o de ciertos países, de demonizar al adversario, en este caso a Rusia, y además incluso decirnos, oye, que es absolutamente necesario que les ataquemos, ¿no? O que nos defendamos como sea, porque lo malos que son. Este es el juego en el que estamos inmersos, por supuestísimo. Entonces, claro, no tenemos que caer en esas trampas, tenemos que ser capaces de ir a ver un poco más allá. Yo entiendo que, claro, yo me dedico a eso solamente y llevo más de 30 años dedicado a estos temas. Yo entiendo que para muchas personas que llegan a su casa después de un día de su trabajo duro y ponen la televisión, pues claro, lo primero que les dicen es guerra en Europa, los rusos nos van a matar a todos mañana. Y a mí me ha pasado de ir a comercios aquí de toda la vida, desde el barrio, y decir, ¡ay, qué preocupación tengo! ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa? No, que es que mañana nos van a atacar los rusos, a ver si van a llegar aquí a casa. Tío, hombre, que no para tanto, ¿no? Es decir, pero para que veamos lo fácil que es sugestionar a toda una población, ¿no? A base de lanzar estos mensajes repetitivos, en fin, y en las televisiones. Te quiero decir que es un tema mucho más complejo. ¿Qué puede haber? Una invasión total de toda Ucrania sería descabellado. Sí. Lo primero es que, salvo que fuera una acción absolutamente relámpago, vamos, que ni los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, de entrar y salir corriendo, en el momento que se queden allí, eso es otro Vietnam o otro Afganistán. Es decir, es verdad que para eso el ejército ucraniano ya está preparado para hacer una resistencia popular, hacer una guerra de guerrillas. Eso es descabellado total, no tendría ningún sentido. Y además hoy en día es que ya no se hacen así las guerras. Otra cosa es que sí que hay al final un acto de sabotaje dentro de ese Donbass, bien sea provocados por unos o por otros, porque aquí ya te digo, no nos podemos fiar de ninguno,
y que eso sea la justificación para que Rusia actúe militarmente dentro de esa parte de Ucrania. Eso no lo descarto todavía en absoluto. Una invasión generalizada de todo el país sería una locura. De entrada piensa que el país está partido por un accidente geográfico que es clave, que es el único en realidad, el otro es perfectamente accesible para fuerzas de carros de combate, que es el río Dnieper, que si nos fijamos en el mapa lo parte de norte a sur. Es verdad que se podría también intentar a través, por ejemplo, entrando a través de Odessa, por el Mar Negro, aprovechar para dividir también con fuerzas de ocupación el país en dos partes para así distraer las fuerzas. Y el único punto de verdad donde se podría hacer fuerte el ejército ucraniano y donde podría recibir la ayuda del resto de Europa serían los Cárpatos, ya en la parte más occidental. El resto es básicamente llano y no tiene posibilidades ninguna de defensa en el sentido de apoyarse en obstáculos físicos terrestres, ¿no? Pero claro, es que hoy en día no se hace así la guerra, Jordi. Hoy en día lo primero que se haría, clarísimamente, es lanzarle ciberataques masivos, que ayer nos decían que había habido un ciberataque de algunos bancos estatales, de algunas estructuras estatales, del Ministerio de Defensa. Pero estamos hablando de un ataque generalizado, que se podría hacer. Es que hoy en día sería lo primero que se lanzaría. Fíjate, recordemos que ya en el año 2015 a Ucrania le apagaron buena parte del país atacándole su sistema de distribución eléctrica. Que eso lo podíamos enlazar, Jordi, con todo eso que nos llevaba avisando Austria de que en cualquier momento podía suceder ese gran apagón. El apagón. Claro que puede suceder. Porque además de hacerlo a través de ciberataques, hoy en día se emplearían lo que se llaman las bombas lógicas o de pulso electromagnético, que lo que hacen son explosiones nucleares, por así decirlo, donde se magnifica el efecto electromagnético y se minimizan los otros tres efectos, el mecánico, el térmico y el radiactivo, para anular todo el sistema del espectro electromagnético. Cuando decimos todo el sistema, es que estamos hablando hasta de las comunicaciones. Claro, tú, ¿cómo puedes dirigir un ejército si no tienes capacidad para comunicarte con él, ¿no? Es decir, eso sería lo que se lanzaría, además de otra serie de bombas, como pueden ser las bombas de grafito, en fin. Esas serían las primeras fases del combate. Y luego ya, si acaso, aunque puede ser relativamente simultáneo, ya empezaríamos la fase convencional. Pero eso sería el último extremo, ¿no? Y es más, la fase convencional no tiene ni siquiera por qué entrar fuerzas en masa dentro del país. Fíjate, hoy en día, con la capacidad de los misiles de alcance medio y de largo alcance, por supuesto, se puede bombardear perfectamente Kiev y no dejar piedra sobre piedra, ¿no? Para doblegar al gobierno y que cediera a las reivindicaciones o las aspiraciones del atacante. Claro, te quiero decir que lo último ya sería entrar en fuerza de una manera tipo Segunda Guerra Mundial. Claro, ya con los tanques y con la infantería y con todo. Yo entiendo que eso es muy llamativo, que eso es muy visual, pero no sale de ahí. Es lo mismo que es muy visual que tú veas a mujeres ucranianas entrenando con Kalashnikov. Es decir, evidentemente con eso tampoco pararías, no serviría para nada en esta guerra moderna a la que nos estamos refiriendo. Pero bueno, entiendo que es parte también de la propaganda de decir, nos estamos preparando y tal. Eso si acaso sería, como te decía, en caso de una invasión ya que permaneciera en el tiempo dentro del país, pues sí que podría servir evidentemente para hacer una guerra de guerrilla, pero poco más. Eso lo ves complicado por eso, lo que sería una invasión total por parte de Rusia, es decir, vamos a conquistar el país y nos vamos a anexionar toda Ucrania. Eso sí que lo ves, claro, a día de hoy muy descabellado. Totalmente. Sobre todo en el caso de que... Sí, dime. No, porque es que además, ¿sabes lo que pasa? Que ahí sí que implicaría a los países del entorno. Recordemos que Bielorrusia se podría unir. Claramente. Eso te iba a preguntar. Claro. ¿Qué pasaría con el mundo si hay una invasión total de Rusia? Verás, es que aquí hablamos mucho de cuando yo veo muchos gráficos que dicen fuerzas de la OTAN y fuerzas de Rusia. Pero ojito, es que Rusia también tiene su propia alianza militar, que no sé, es que eso nos está olvidando. Rusia tiene lo que se llama el ECSTO, por las siglas en inglés, que es la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, que es igual que la OTAN, exactamente igual. Y también tiene un articulado en el que habla de esa defensa colectiva. Claro, ¿qué estamos hablando? Que son los países de Asia Central, más Armenia, en el Cáucaso, más Bielorrusia. Claro, es que no solamente Rusia, y de hecho al amparo de ese ECSTO, de ese tratado, resulta que fue como participó las fuerzas rusas recientemente en Kazajistán, que nos acordaremos de ello. Que además, por cierto, hicieron una operación, nos guste o no nos guste, una operación desde el punto de vista militar muy brillante. Claro, es que no solamente Rusia, hay otros países, y sobre todo hay algo muy significativo, que es que hasta ahora, es verdad que las últimas declaraciones cuando estuvieron en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno fue un poco más claro, pero es ¿qué haría China? Es que a China todo esto le viene divino, porque es que todavía no hemos empezado a hablar de China. Hablaremos, China es un y es el verdadero participante... problema.
Es el verdadero problema, la obsesión que tiene actualmente Estados Unidos, que no sabe cómo frenar a ese monstruo, es China. Claro, porque después de todo estamos hablando, bueno, Rusia, sí, mucho potencial, poca potencia. Fíjate que el Producto Interior Bruto de Rusia actualmente está entre el de España y el de Italia, cuando resulta que ellos tienen casi 150 millones de habitantes. Es decir, claro, no es económicamente poderosa. Y recordemos lo que decía Napoleón, que la guerra se hace con tres cosas: con dinero y con dinero, porque las guerras son terriblemente costosas. Claro, pero es que el otro país, que es China, es que estamos hablando de 1.400 millones de personas. 1.400 millones de personas, además, ahora mismo, por cierto, con un cierto grado de soberbia y de prepotencia, porque ven que están ellos ganando el mundo, que se van a hacer con el control del mundo. Y ojo, no pensemos, Jordi, que lo van a hacer de manera convencional, ni siquiera con la guerra moderna. Lo van a hacer sobre todo a través de la tecnología y de la economía, que es como lo están intentando, de una manera diferente a lo chino, que no podemos entender su mentalidad y es muy diferente a nuestra mentalidad agustiniana o cartesiana occidental, ¿no? Completamente diferente. Y claro, y ese es el verdadero problema que tiene Estados Unidos, con un punto además muy caliente, con el verdadero punto de fricción, que es Taiwán. Un Taiwán que, por cierto, Rusia también ya ha apoyado a China y ha dicho que sí, que efectivamente comparte el criterio de China, de que es parte indisoluble de su territorio y de que tiene que volver ya a su madre. Y claro, y por otro lado, Estados Unidos, que con el argumento de que tiene que defender la democracia en Taiwán, ha dicho que no piensa ceder ni un milímetro y que eso sería casus belli. Y ahí tienen el verdadero problema, porque no es por Taiwán, es sobre todo porque una China que se sigue expandiendo, que sigue superando en todos los ámbitos en lo que hablemos: computación cuántica, inteligencia artificial, biotecnología, en el 5G, 6G, en absolutamente todo, hasta en la carrera espacial, a Estados Unidos. Y Estados Unidos, sinceramente, está temblando. No sabe literalmente qué hacer. Esa es la auténtica realidad, Jordi. Y todo esto lo tenemos que enlazar con eso, porque China está muy calladita. ¿Sí, es verdad? Sí. Claro. Bueno, ha dicho, sí, yo reconozco las reivindicaciones de Rusia, le apoyaría, entiendo lo que pretende Rusia, pero tampoco se ha postulado de una manera excesivamente abierta. Pero ojito, que está ahí y está muy pendiente de lo que está pasando, porque todo esto le viene fenomenal.